Una de las propiedades que vamos a ver es la temperatura, y aquí hay varios conceptos a desarrollar antes de hablar de la temperatura. Lo primero es que medir temperatura no, bueno, los humanos no somos buenos para medir temperaturas. Podemos, al tocar un objeto, dar una cualidad de que esté frío o sea caliente, pero lo que a alguna persona le parece que está frío, a otra persona le puede parecer que está tibio, y entonces se convierte en una sensación térmica más que en una temperatura. Afortunadamente, la temperatura se mide desde hace ya mucho tiempo a través de propiedades de los materiales que cambian con la temperatura y lo hacen de una manera que puede ser predecible. Y estos dispositivos, al medir la temperatura, lo que realmente están haciendo es entrar en equilibrio térmico con el cuerpo o con la sustancia con la que están midiendo. Entonces, el primer concepto es equilibrio térmico. ¿Qué es este equilibrio térmico? Es que dos objetos que están en contacto o aún sin estar en contacto tienen la misma temperatura. A esto se le llama que están en equilibrio térmico. Y esto se da a través de la transferencia de calor entre estos dos cuerpos. Vamos a poner que esta es la sustancia en la que la que interesa medir, y este es con lo que se está midiendo la temperatura. Cuando la temperatura del cuerpo B, este es el cuerpo B, es igual a la temperatura del cuerpo A, se dice que está en equilibrio térmico, y esto da pie a hablar a la ley cero de la termodinámica, que es que si un cuerpo A está en equilibrio termodinámico con un cuerpo B, vamos a proponer que este sea el cuerpo A, que está en equilibrio termodinámico con el cuerpo B, y el mismo cuerpo B se encuentra en contacto con el cuerpo C y está en equilibrio termodinámico, por consecuencia el cuerpo A está en equilibrio termodinámico con el cuerpo C, aunque no estén en contacto. Esta ley se postuló en 1931, mucho después que la primera y la segunda ley, y por eso le llaman la ley cero. Pero este postulado o esta ley es fundamental para lo que se va a proponer después, que es que los cuerpos que están en contacto o que no están en contacto y que tienen la misma temperatura se encuentran en equilibrio termodinámico. Y es ahí donde entra la temperatura como una variable de interés para la termodinámica. Esta temperatura puede estar medida en varias escalas. En el sistema internacional tenemos los grados Kelvin, y también están los grados centígrados. En el sistema inglés están los grados Rankine y los grados Fahrenheit. Las primeras dos escalas son escalas absolutas, es decir, no hay temperaturas negativas. Cuando se alcanza el cero, es el cero absoluto y no se puede disminuir de más. Y las escalas de grados centígrados y de grados Fahrenheit son escalas que están dadas en función de una sustancia. Y en el caso de los grados centígrados es cuando hay cambio de fase del agua sólida a líquido, se toma como el 0, y cuando ya empieza a haber vapor se tomó como el 100, y de ahí se hace la división. En el caso de Fahrenheit es algo similar con otra sustancia, pero el asunto de estas dos escalas es que son relativas a una sustancia en un caso muy particular, y pues dependen de
de eso, y por eso sí pueden tener temperaturas negativas o temperaturas muy grandes. Y bueno, estas escalas no tienen, entre ellas no tienen una relación que solamente sea proporcional o inversamente proporcional. En el caso de las escalas en el grado Kelvin, para convertirlas a partir de grados centígrados, lo que se hace nada más es recorrer el origen. Y esto lo que tiene como consecuencia es que el tamaño de un grado Kelvin y el tamaño de un grado centígrado son iguales. Algo similar sucede con la escala en grados Fahrenheit y en grados Rankine. La temperatura en grados Rankine es igual a la temperatura en grados Fahrenheit más, en este caso son 459.67 grados Rankine. Una situación a destacar es que las escalas que son relativas a una sustancia se le pone el símbolo de grados, mientras que las escalas que son absolutas nada más se representa con la letra de la unidad y sin el símbolo de grados. Y esto es una distinción que se tiene por el tipo de escala que es. Para relacionar a las dos escalas se tiene que la temperatura en grados Rankine, como las dos escalas son absolutas, existe una relación entre ellas dos, es de entre el tamaño del grado 1.8 la temperatura de los grados Kelvin, mientras que la temperatura en grados Fahrenheit no nada más depende de esta proporcionalidad, sino que además hay que correr el origen de estas dos escalas, en este caso 32 grados Fahrenheit. Y estas dos expresiones, bueno, estas cuatro expresiones nos van a servir para cambiar de unidades entre estas escalas. En el sistema internacional se utilizan los grados Kelvin pero no es algo tan común en la vida cotidiana, al menos en México. Si ustedes leen los reportes de temperatura ambiental, por ejemplo, siempre están dados en grados centígrados. En el caso de Estados Unidos, pues usan los grados Fahrenheit y pocas veces se usan los grados Rankine. Ahora, ¿qué es lo que mide la temperatura? La temperatura mide una propiedad que es inherente a la sustancia y que es algo que no se puede ver, y en algunos casos se explica a la temperatura como la medida de la energía cinética de las moléculas. Entonces eso es lo que vamos a tomar como a la temperatura. Es una medición, o toma en cuenta la medida de las moléculas que componen a la sustancia. Es un promedio de lo que está pasando dentro de esa sustancia.